Esa tarde nublada de otoño, el tráfico en Rosario se movía con la lentitud habitual de un día cualquiera. Lionel Messi iba en el asiento trasero de un coche discreto, con los vidrios polarizados filtrando el mundo exterior. Había regresado a su ciudad natal para visitar a sus padres y cumplir con un compromiso social benéfico. Una de esas muchas acciones que hacía con la serenidad de quien sabe que la verdadera generosidad no necesita publicidad. Mientras esperaba que el semáforo cambiara, Messi miraba sin foco por la ventana. Solo era una esquina más, otro cruce cualquiera, un momento silencioso entre reuniones y abrazos programados. Pero entonces, algo detuvo el tiempo. Afuera, una mujer caminaba entre los autos, con ropa sencilla, el cabello recogido de cualquier manera y una mirada cansada. Extendía la mano con humildad, recibiendo casi siempre un gesto de negación. Otras veces, la más cruda indiferencia. Pero cuando pasó frente al coche donde él estaba, sus ojos se cruzaron con los de él. Fue un segundo, tal vez dos, pero en ese breve instante, el mundo entero pareció retroceder 30 años. Messi sintió el corazón tambalear, como si reconocer un rostro del pasado removiera algo que había guardado cuidadosamente en los cajones de la memoria. Esa mirada no era una mirada cualquiera, era la mirada de Sofía, la niña que vivía en la esquina de la casa de su abuela, la chica de cabello castaño y manos pequeñas, que compartía con él caramelos y secretos de infancia. La niña por quien había sentido, siendo aún niño, esa primera y tímida forma de amor confuso. Sofía se había ido de Rosario antes de que llegaran a la adolescencia. Su familia enfrentó dificultades, su padre perdió el trabajo y dijeron que se mudaron al interior. Después de eso, el tiempo siguió su curso, llegaron los entrenamientos, comenzaron los viajes y el mundo de Messi cambió para siempre. Pero ahora, frente a él, no estaba solo una mujer pidiendo entre tantas. Era un recuerdo vivo, era ella. Sofía no pareció reconocerlo, no como el Messi de los estadios, de las copas, de los titulares. El auto oscuro, la ventana apenas entreabierta y tal vez el tiempo, cruel con unos, generoso con otros, disfrazaban la escena. Pero él sí la reconoció, y algo dentro de él se rompió. El semáforo cambió, el coche avanzó, pero Messi no. «Detén el coche», dijo con calma al conductor. Hubo un momento de duda. Los guardaespaldas lo miraron por el retrovisor. Era fuera del guión, fuera de control. Dije, «Detén el coche». Era la voz de alguien que se enfrentaba a algo más grande de lo que cualquier seguridad podía prever. El reencuentro inesperado con un pasado que aún ardía en algún rincón olvidado del alma. El coche se detuvo en la banquina. Messi respiró hondo, con las manos temblorosas. Miró una vez más hacia atrás, a la figura que ya se alejaba entre los autos, y entonces abrió la puerta. Porque hay ojos que, cuando regresan del pasado, no permiten que el presente siga siendo el mismo. Antes de los estadios llenos, antes de las luces que nunca se apagan, antes de los titulares y las sonrisas ensayadas, había un niño de piernas delgadas, cabello alborotado por el viento y un balón siempre cerca. Su nombre era Lionel, pero en aquellos tiempos nadie lo llamaba crack, genio o leyenda. Era simplemente Leo, el chico de la calle angosta en Rosario, con sueños en los ojos y los pies descalzos. Y estaba ella, Mariana. Vivía a 2 casas después de la panadería, en un pequeño altillo con ventanas siempre abiertas y olor a pan casero en el aire. Tenía la risa más ligera del barrio, de esas que hacían a los adultos mirar y sonreír sin notarlo. Usaba vestidos con flores, hechos por su abuela, y coleccionaba hojas caídas que juraba eran cartas de la naturaleza. Se conocieron una tarde cualquiera. Leo pateaba el balón contra la pared de la casa de ella, tratando de imitar un gol que había visto en la televisión. El balón terminó cayendo en el jardín de Mariana, derribando una floristería improvisada que ella cuidaba con cariño. Él corrió, pidiendo disculpas, algo avergonzado.
Ella no se enojó, no lloró, solo tomó el balón, sonrió y dijo: «Solo te lo devuelvo si me dejas jugar también». Y en ese instante comenzó una amistad que el tiempo jamás borraría por completo. Los veranos en Rosario eran calurosos y ruidosos. Los niños corrían por las veredas como si el mundo fuera un lugar demasiado seguro como para temer algo. Mariana y Leo pasaban las tardes entre juegos, escondidas, picnics improvisados e historias inventadas. Ella decía que quería ser artista. Él decía que quería jugar en el Barcelona. Ambos reían como si todo fuera posible, porque para los niños, el mundo aún no ha aprendido a decir no. Había un árbol al final de la calle, grande y antiguo, con raíces que salían del suelo como brazos queriendo abrazar el mundo. Allí estaba su cuartel general. Subían, bajaban, leían historietas, hacían planes. Un día, Mariana llevó un pedazo de tela vieja, cortada en forma de bandera, y la amarró a la rama más alta. «Ahora es nuestro reino, Leo. Nada puede separarnos aquí». Y él lo creyó, con toda la fuerza que puede tener un corazón infantil. Una tarde, después de un partido en la escuela, Leo llegó a casa con un trofeo de plástico y una herida en la rodilla. Mariana vino corriendo al enterarse. Le limpió la herida con agua, sin saber bien cómo, y luego le puso una curita rosa. «¿Prometes que, cuando seas famoso, te vas a acordar de mí?». Él dudó, sorprendido por la pregunta. Luego sonrió, con esos ojos marrones de niño sincero, y dijo: «No hay forma de olvidarte». Y en esa frase había una promesa silenciosa, sin contrato, sin papel, solo la fuerza de los recuerdos y de la verdad infantil. Pero los vientos cambian. Un día, la casa de Mariana quedó en silencio. La ventana, que siempre estuvo abierta, ahora tenía las cortinas cerradas. Leo lo supo por sus padres. El papá de Mariana había perdido el trabajo. Tenían que mudarse lejos para intentar empezar de nuevo. Él corrió hasta el árbol. La bandera seguía ahí, ondeando sola. Pero Mariana no apareció ese día, ni el siguiente. Sin despedida, sin último juego, solo el vacío. Subió al árbol por última vez y tocó la tela desteñida de la bandera. Miró al cielo y murmuró: «Yo lo prometí». Después de eso, el tiempo hizo lo que siempre hace. Siguió caminando. Vinieron las pruebas, los viajes, el dolor del tratamiento hormonal, los campos de entrenamiento, las noticias, los goles, el mundo. Pero en algún lugar, dentro de él, el niño de Rosario todavía corría al lado de una niña con vestido floreado, bajo un árbol que guardaba secretos que ni el tiempo se atrevió a tocar. El tiempo es un artista silencioso. Pinta capas sobre los recuerdos, como quien intenta borrar con pinceladas suaves aquello que el corazón se empeña en mantener vivo. Cuando Lionel Messi comenzó a destacar, aún en las divisiones juveniles del Barcelona, los diarios catalanes hablaban de un niño argentino prodigio, de baja estatura y talento descomunal. En el campo parecía bailar con el balón, desafiando leyes que hasta entonces solo la física se atrevía a cuestionar. Fuera de él había silencio. No el silencio de la soledad, sino el de la ausencia de algo que se perdió sin explicación. Mariana. Su nombre aún surgía en su mente como una nota olvidada de una canción inacabada. Era común, en las madrugadas frías de Europa, cuando el cuerpo se cansaba de los entrenamientos y el alma buscaba refugio, que Leo mirara al techo y se preguntara: ¿dónde estará ahora? Porque ella no estaba en las redes sociales, ni en las listas de antiguos compañeros de escuela, ni en las memorias compartidas del barrio. Era como si el tiempo hubiese borrado su rastro con una crueldad delicada. Y cuanto más lo aplaudía el mundo, más crecía ese vacío. Llegaban títulos, reconocimientos, premios, trofeos levantados ante multitudes eufóricas. Pero había una parte de él que no celebraba con la misma intensidad. Algo dentro de él permanecía suspendido, como una pregunta sin respuesta. ¿Por qué se fue? No era un reproche, no era rabia, era nostalgia disfrazada de misterio. Era ese tipo de pregunta que no busca lógica, sino sentido.
Durante una entrevista, cuando tenía poco más de 20 años, un periodista argentino le preguntó: «Messi, ¿algún recuerdo especial de la infancia?». Él pensó: había tantos, pero entre todos surgió primero una imagen, una niña con vestido floreado, sonriendo mientras ataba una bandera a un árbol. Dudó un instante, sonrió de lado y respondió: «Una amiga que me enseñó a jugar con alegría». La frase pasó desapercibida para muchos, pero él sabía, era Mariana. Con el tiempo, intentó saber de ella, discretamente. Pidió a conocidos en Rosario que preguntaran, que buscaran, pero nadie parecía recordarla. Su familia se había mudado de forma abrupta. Decían que enfrentaron grandes dificultades. Algunos mencionaban problemas de salud del padre, otros que se fueron a una ciudad pequeña, casi olvidada en el mapa, pero nada concreto, nada seguro, y el mundo seguía girando. El tiempo lo llevó a nuevas ciudades, nuevos idiomas, nuevas responsabilidades. Llegaron los hijos, la esposa, la madurez, y aún así, el eco de aquella pregunta nunca desapareció. Porque hay personas que desaparecen del mundo, pero no desaparecen de nosotros. Y Mariana era eso. Su ausencia acompañaba a Messi como una sombra leve, que no duele, pero tampoco se va. Una presencia invisible en los triunfos, un espacio vacío entre los trofeos. El éxito nunca se le subió a la cabeza, pero lo que pocos sabían es que, detrás de la serenidad y humildad que todos elogiaban, había también un hombre que aprendió temprano que el verdadero valor de la vida está en aquellos que te amaron antes de que fueras alguien. Y Mariana fue eso. Ella desapareció cuando el mundo lo aplaudía. Pero quizá fue el mundo el que se volvió demasiado sordo para oír los silencios que realmente importan. El coche seguía detenido, el motor encendido, pero Lionel Messi ya no oía nada. No escuchaba el sonido de los autos, ni las alertas del guardaespaldas por la radio, ni siquiera su propia respiración. Todo se había suspendido en el instante en que sus ojos encontraron al pasado disfrazado de presente. Mariana bajó del coche como quien desciende de un tiempo que ya no le pertenece. Cada paso hacia ella era un salto al abismo entre el ayer y el ahora. La mujer que pedía limosna no notó su presencia de inmediato. Estaba distraída, intentando alcanzar una moneda ofrecida por una señora desde la ventana de un auto. Messi se detuvo a 2 pasos de distancia. Su corazón latía como si fuera la primera vez que enfrentaba una final. Pero no había hinchada ni estadio. Solo él y ella. Mariana. Su voz salió en un susurro, como si el nombre aún tuviera sabor a infancia. Ella se giró despacio. Sus ojos tardaron un momento en enfocar, pero cuando lo reconocieron, se detuvieron. No hubo grito, no hubo llanto, hubo silencio. Ese tipo de silencio que solo 2 almas que se conocen desde mucho antes pueden compartir. Ella lo miró, no como el mundo mira a una estrella, sino como alguien mira a una sombra antigua, que un día fue luz en su vida. Leo, el sonido del apodo escapó de sus labios con una sorpresa contenida. Y fue entonces cuando él lo vio. Sus ojos, aquellos ojos llenos de risa y sol, ahora estaban diferentes, apagados, como si el tiempo hubiese derramado sobre ellos un velo gris, cubriendo esperanzas, cubriendo sueños. Messi sintió un nudo en la garganta. No era lástima, era otra cosa, algo más profundo, un dolor que nace del reconocimiento. Ella estaba viva, pero ya no era la misma. Mariana, repitió él, con los ojos humedecidos. ¿Eres tú de verdad? Ella asintió con la cabeza, pero no sonrió. Solo bajó la mirada, como quien carga con la vergüenza de estar ahí, en ese estado, frente a alguien que el mundo aplaude. «Has cambiado tanto», dijo ella, casi como una disculpa. Él sonrió con tristeza. «¿Y tú desapareciste». Ella respiró hondo. No había forma de explicar.
No ahí, no todo. La vida fue dura, respondió simplemente. Messi miró a su alrededor. Algunas personas ya empezaban a notar lo que estaba ocurriendo. Se alzaban celulares. Pero a él no le importaba. En ese momento no era Messi, era Leo, el niño de Rosario. «Ven conmigo», dijo extendiendo la mano. Ella dudó, miró la mano, luego se miró a sí misma, como quien ya no sabe si merece ser tocada. «Estoy sucia». «Yo también», respondió él, con sinceridad. «Por dentro, de tantas cosas que dejé pasar». Entonces ella tomó su mano, frágil, cálida, humana, y el tiempo, por un instante, hizo silencio. Porque hay reencuentros para los que ningún título del mundo puede prepararte. Reencuentros que no hablan del hoy, sino de todo lo que el ayer dejó atrás. La panadería estaba en una esquina modesta, con olor a pan caliente y café recién colado. Ese tipo de lugar donde el tiempo parecía ir más despacio, como si la simplicidad de la vida encontrara allí un refugio momentáneo. Messi eligió una mesa al fondo, lejos de las ventanas. Pidió 2 cafés y un pan dulce, como los que solía comer cuando era niño. Mariana entró con pasos vacilantes, el cuerpo encogido y los ojos de quien no sabe si merece estar allí. Se sentó despacio, miró a su alrededor, como si ese momento fuera demasiado grande para su presente tan pequeño. Messi no dijo nada, solo la miró con una calma casi paternal, como quien ofrece silencio para que el dolor tenga espacio. Fue ella quien comenzó. «Mi papá». Su voz salió débil, casi como una confesión. Siempre bebió mucho. Siempre fue así. Pero después de perder el trabajo, empeoró. Y, cuando se le acababa el alcohol, comenzaba la rabia. Miró sus manos, como si buscara en ellas el mapa de su propia historia. Mi mamá intentó protegernos, pero un día ya no pudo más. Se fue. Nos dejó con él. Yo aún era pequeña, pero lo recuerdo. Messi sintió un nudo en el pecho. Cada palabra era como un cuchillo cortando una tela vieja que cubría el pasado. La niña que reía bajo el árbol ahora le contaba la parte de la historia que nunca se había podido oír. Él me pegaba. Luego, las cosas empeoraron. Cosas que no me gusta recordar. Una lágrima bajó por su rostro, silenciosa. No había drama, solo verdad. Me escapé de casa a los 13 años. Pasé por un albergue, luego por un orfanato. No estuve mucho tiempo. Me escapé de nuevo. En la calle conocí a un chico. Pensé que era amor. Solo quería que me cuidaran, ¿sabes? Messi asintió, sin decir una palabra. Quedé embarazada. Él me dejó cuando lo supo. Tuve a la niña sola. Viví en casas prestadas, limpié, vendí lo que podía, hasta que ya no pude pagar el alquiler y terminé en la calle. Se detuvo. Respiró hondo. Sus ojos encontraron los de él. No quería que me vieras así. Messi, con los ojos húmedos, extendió la mano por la mesa. Tomó la suya con delicadeza, como si sostuviera algo frágil y valioso a la vez. Mariana, nada de eso cambia lo que tú eres para mí. Ella intentó sonreír, pero el peso de la vergüenza aún era más fuerte que cualquier ternura. Pensé en buscarte muchas veces. ¿Pero cómo? Tú te convertiste en Messi y yo me convertí en esto. Él negó con la cabeza, con firmeza. Tú eres Mariana, la que curó mi rodilla cuando me caí, la que ató una bandera a un árbol y dijo que nada nos separaría. Tú no eres lo que te pasó. Ella lloró. Por primera vez, lloró de verdad. Porque hay dolores que se guardan por tanto tiempo que, cuando encuentran a alguien dispuesto a escucharlos, se desbordan. El café se enfrió. El pan quedó intacto. Pero en ese lugar sencillo, entre lágrimas y pan, la verdad encontró refugio. Y Messi escuchó, con el corazón hecho pedazos, porque no hay trofeo en el mundo que prepare a alguien para escuchar cuánto puede haber sido olvidada un alma por el tiempo, y aún así haber resistido. La noche
Ya había caído sobre Rosario cuando Messi regresó al hotel. Subió por las escaleras de servicio para evitar los flashes y las miradas curiosas. No quería explicaciones, no quería ser interrumpido. Al entrar en la habitación, cerró la puerta despacio, como quien no quiere despertar a los fantasmas. Apoyó la espalda contra la madera y se dejó deslizar hasta el suelo. Allí, sentado, con la cabeza entre las manos, Lionel Messi ya no era la estrella del fútbol, era solo un hombre, cargando un silencio que dolía más que cualquier derrota. La imagen de Mariana no salía de su mente, su fragilidad, la verdad desnuda, el camino tormentoso que ella había recorrido mientras él coleccionaba aplausos. ¿Cómo podía la vida ser tan desigual? Por más títulos que hubiera ganado, por más estadios que hubiera silenciado con goles imposibles, nunca se había sentido tan pequeño frente a algo. Pensaba en la niña que un día fue su mundo, en la bandera atada al árbol, en la risa fácil, y ahora, en esos ojos que habían perdido el brillo. Llevó las manos al rostro, respiró hondo. Intentó contener las lágrimas, pero no pudo. Allí, en ese suelo de hotel, el hombre más aclamado de los campos de fútbol estaba de rodillas, no por una victoria, sino por un alma que amaba desde siempre. Y entonces habló con Dios. Señor, su voz salió temblorosa, casi infantil. Te he pedido tantas cosas en la vida. Te pedí fuerza antes de los partidos. Te pedí salud, coraje, concentración. Y me escuchaste. Me diste más de lo que merecía. Hizo una pausa, tragando la emoción. Pero hoy no vengo a pedir por mí. Miró hacia arriba, como queriendo atravesar el techo con la mirada. Hoy vengo a pedir por ella, por Mariana. Las palabras salían como un susurro desesperado. Ella no tiene a nadie, Dios. Fue olvidada, herida, destruida, y aún así sigue de pie. No sé cómo. Se levantó lentamente y fue hasta la cama. Se sentó y miró la Biblia que siempre llevaba, aunque no siempre abría. Hoy la abrió. Leyó un pasaje al azar, sin buscar. Sus ojos cayeron sobre los salmos. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Y eso fue suficiente para hacerlo derrumbarse otra vez. Sálvala, Señor. Por favor, dale un poco de la paz que siempre me diste en la cancha. Hazle sentir que aún es amada. Se arrodilló de nuevo, con la frente apoyada en el colchón, como un niño suplicando refugio en medio de la tormenta. Quítame lo que sea, pero sálvala. Y en ese instante, algo cambió dentro de él, como si finalmente comprendiera que las batallas más grandes de la vida no se ganan con los pies, sino con las rodillas en el suelo y el corazón rendido. No había cámaras, no había hinchada, no había trofeos, solo un hombre, una súplica y un Dios que escucha incluso cuando nadie más ve. Porque a veces, la oración más poderosa no es por una victoria, sino por alguien que la vida intentó borrar y que el amor se niega a olvidar. A la mañana siguiente, Messi se despertó temprano, con un propósito claro. Había tomado una decisión durante la oración de la noche anterior, y no era algo impulsivo. Era un gesto de gratitud silenciosa, una reparación invisible, una forma de devolverle a Mariana una parte de lo que la vida le había arrebatado. Sin hablar con nadie más que un abogado de confianza y un ingeniero local, Lionel pidió que localizaran la antigua casa de Mariana, aquella que quedaba 2 casas después de la panadería, donde solía patear la pelota contra la pared. La propiedad aún existía, aunque en ruinas. El techo hundido, la pintura descascarada, las ventanas rotas. Vivía allí, según el agente inmobiliario, un hombre enfermo que ya pensaba en venderla por un precio modesto. Messi pidió que compraran la casa a su nombre, pero que mantuvieran el más absoluto silencio. No quería que Mariana supiera. Aún no. Él mismo hizo una lista de detalles que recordaba de la casa en su infancia. Pidió que buscaran muebles similares a los de la época, que el jardín volviera a tener margaritas blancas,
que el porche tuviera la misma cerquita azul que Mariana pintaba con su abuela, que colocaran campanitas de viento en la entrada, como las que sonaban cada vez que la brisa soplaba al final de la tarde. Pero el detalle más especial fue en el patio trasero. Detrás de la casa había un árbol, le dijo al arquitecto. No sé si todavía está ahí, pero si no está, planten uno parecido, y en la rama más alta, aten una bandera. El arquitecto se extrañó, pero no preguntó, solo anotó. Durante semanas, Messi siguió la obra a distancia. Recibía fotos, videos, informes, corregía colores, cambiaba detalles, añadía recuerdos. Quería que todo fuera como antes, o al menos como ella lo recordaría, porque hay casas que guardan más que objetos, guardan historias, y aquella casa era el último lazo de Mariana con la niña que un día fue. Con cada nuevo avance de la reforma, Messi sentía algo dentro de él también restaurándose. Era como si, al reconstruir su hogar, estuviera reconstruyendo su propia capacidad de amar sin esperar nada a cambio. Nada de eso sería anunciado. No habría placas, ni prensa, ni ceremonia. Era un regalo entre almas, un reencuentro entre la infancia y la dignidad. Cuando la obra terminó, pidió solo una llave, una sola. La colocó dentro de un sobre sencillo, con una nota escrita a mano. Siempre tuviste un lugar en mi corazón. Ahora tienes un lugar en el mundo también. Y esperó el momento adecuado para entregárselo, porque hay gestos que no necesitan ser explicados, solo necesitan ser vividos, y Messi lo sabía. Restaurar la casa era poco frente a todo lo que Mariana había perdido, pero quizás fuera suficiente para recordarle que aún existía belleza en el mundo, que aún quedaba ternura, que aún había un hogar. Era una tarde templada en Rosario. El cielo, teñido de tonos dorados y lilas, parecía bendecir el momento con un silencio respetuoso. Messi se detuvo frente a la pequeña casa restaurada, con el sobre en las manos. Mariana caminaba a su lado, confundida, sin entender por qué habían ido hasta allí. Miró la fachada sin reconocerla del todo, recién pintada, con la cerquita azul impecable y margaritas frescas en el jardín. La casa parecía un recuerdo sacado de un libro. Había algo familiar, pero lejano, como una melodía olvidada que comienza a sonar a lo lejos. Messi le entregó el sobre. Ella lo abrió. Leyó. Sus ojos se llenaron de lágrimas incluso antes de poder decir una palabra. Leo, ¿qué es esto? Él solo sonrió, con esa sonrisa serena de quien no necesita explicarse. Ve, entra. Ella dudó, pero obedeció. Apenas cruzó la puerta, el mundo se detuvo. Sus pies tocaron el suelo frío, pero su corazón estaba tibio. El olor a pan y a madera encerada invadió su memoria como una avalancha de sentimientos antiguos. Avanzó despacio, como quien pisa tierra sagrada. La sala estaba tal como la recordaba. El sofá con cojines floreados, la lámpara en la esquina, la alfombra tejida por su abuela. Cada detalle era una carta de amor a su infancia. En el pasillo, pasó la mano por la pared, como si quisiera absorber las texturas de la vida que había dejado atrás. Llegó al cuarto. Las cortinas eran idénticas a las de su niñez. Sobre la cómoda, una cajita de música tocaba bajito una canción que solía oír antes de dormir. Sus rodillas flaquearon. Se dejó caer sobre la cama, llorando desconsoladamente. No eran lágrimas comunes. Eran lágrimas de reencuentro con una parte de sí misma que había sido sepultada por el dolor. Lágrimas de un alma que por fin volvía a verse en el espejo del tiempo. Messi se quedó en la puerta, observando. No se atrevió a interrumpir. Ese momento era de ella. Mariana caminó hacia la cocina. Los armarios, el piso a cuadros, las tazas colgadas, todo igual. Abrió la ventana del fondo, el patio, el árbol, y ahí estaba, la bandera, la tela, ahora nueva, ondeaba como antes, y en ese instante, todo encajó. Recordó, a sí misma, a la promesa, al Leo niño. Corrió hacia el árbol, tocó el tronco, sonrió entre lágrimas. Pensé que nunca más iba a acordarme de quién era. Messi se acercó,
Apoyó su mano en su hombro con delicadeza. Nunca dejaste de ser quien eras, solo lo olvidaste por un tiempo. Ella se dio vuelta. Lo miró con una mezcla de gratitud e incredulidad. ¿Por qué, Leo? ¿Por qué hiciste todo esto? Él respondió sin dudar. Porque tú me enseñaste lo que era el amor, antes de que el mundo me enseñara lo que era el éxito. Ella volvió a llorar, pero esta vez, de alivio. Allí, en esa casa, Mariana no solo reencontró sus recuerdos, se reencontró consigo misma y por primera vez en muchos años, se sintió en casa. El centro cristiano se encontraba en un barrio tranquilo de Rosario. Era sencillo, con paredes claras, bancos de madera y una pequeña capilla que olía a esperanza. Mariana llegó allí por recomendación de una trabajadora social que, conmovida por su historia, no vio a una exhabitante de la calle, sino a un alma sobreviviente. La recibieron con respeto, sin preguntas invasivas, sin juicios. Era un lugar de nuevos comienzos, de heridas que sanaban despacio, como corresponde al alma humana. Durante los primeros días, Mariana apenas hablaba. Pasaba las tardes sentada bajo un árbol del jardín, no tan grande como el de su infancia, pero igual de acogedor. Allí lloraba en silencio, no de dolor, sino de un asombro nuevo, la paz. Por primera vez en años, no sentía miedo, no necesitaba huir, no tenía que esconderse, no necesitaba fingir. Las demás mujeres del centro pronto se encariñaron con ella. Mariana era tranquila, discreta, de gestos suaves y mirada profunda. Ayudaba en la cocina, cuidaba las plantas, leía devocionales con las voluntarias, pero el momento más especial del día era siempre por la noche. Cuando la mayoría ya dormía, Mariana iba a la pequeña capilla. Se sentaba sola, en la penumbra, a veces con una Biblia en el regazo, otras veces solo con las manos unidas. Y allí, entre vitrales de colores y el silencio de la fe, oraba, no por ella, sino por él, por Leo. Señor, empezaba en voz baja, tú sabes todo, sabes lo que él hizo por mí, sin obligación alguna. Cerraba los ojos, sintiendo las palabras salir desde lo más hondo del alma. Te pido que lo protejas, que guardes su corazón de este mundo que engaña, que no permitas que olvide quién era cuando aún éramos solo dos niños corriendo por las calles de Rosario. A veces sonreía sola, recordando pequeños detalles, la manera torpe en que pateaba la pelota a los 5 años, cómo se limpiaba el sudor de la frente con la manga, el modo en que decía Mariana, arrastrando la A, como si el nombre fuera una canción. Pero su oración no era por nostalgia, era por gratitud. Él no solo me salvó de la calle, Señor, me recordó quién era, me hizo sentir vista, me hizo sentir reconocida, y entonces, con un gesto de pureza rara, decía algo que pocas almas pueden pronunciar con verdad. No importa si él nunca sabe que oro por él, no oro por respuesta, oro porque lo necesita, porque el mundo entero espera de él victorias, pero quizás nadie espera de él descanso. Y ella seguía allí, noche tras noche, reconociendo el valor de un amor que se había transformado, que no pedía, no exigía, no reclamaba. Era un amor que había vuelto a ser puro, no el amor que ata, sino el que libera, no el amor que exige, sino el que intercede. Sabía que Leo quizás nunca sabría de esas oraciones, y estaba bien, porque la oración verdadera es la que se hace en la ausencia, en el anonimato, en el silencio de quien ama más el alma del otro que su presencia. Con el tiempo, Mariana empezó a escribir pequeños billetes con versículos y los guardaba en un cuaderno. Algunos hablaban de esperanza, otros de protección. Todos llevaban una firma invisible, por él. Era su forma de seguir amando, sin estar cerca, sin tocar, sin necesidad de aparecer. Un día, una de las voluntarias encontró el cuaderno y, emocionada, preguntó, ¿todavía lo amas? Mariana sonrió con serenidad. Lo amo,
como se ama una oración respondida, como se ama la prueba de que Dios todavía responde con gestos. Y en ese momento, la voluntaria entendió que ya no era la historia de una mujer rescatada por un hombre famoso, era la historia de una mujer redimida por la gracia, y que ahora se había convertido en intercesora de aquel que un día, sin saberlo, fue instrumento de Dios para su salvación. En la soledad de la capilla, ella seguía doblando las rodillas, y cada lágrima derramada era una semilla lanzada al cielo, porque hay oraciones que el mundo nunca oye, pero que el cielo jamás olvida. Era una mañana como tantas otras en el centro cristiano. El sol entraba tímido por las ventanas de la capilla, y el aroma del café recién hecho llenaba el aire con ese perfume a hogar. Mariana estaba en el jardín, arrodillada frente a una fila de margaritas, las mismas flores que Messi había mandado plantar en la casa donde todo volvió a comenzar. Cantaba en voz baja un himno antiguo, con la suavidad de quien ha hecho las paces con el tiempo. Al otro lado de la calle se detuvo un coche común. De él bajó un hombre con gorra y gafas oscuras, ropa sencilla, pasos discretos. Era Messi. Pidió que no lo anunciaran. No quería alboroto ni público. Solo quería ver, con sus propios ojos, cómo estaba Mariana. Había recibido noticias de que ella estaba bien, participando activamente en el centro, ayudando, sonriendo. Pero ver es distinto de saber, y su corazón necesitaba ver. Caminó por pasillos silenciosos, guiado por una trabajadora que conocía su identidad, pero también comprendía el valor del silencio. Le mostró el comedor, la sala de actividades, la pequeña biblioteca. Pero fue en el jardín donde se detuvo. Allí estaba ella, la misma figura serena, ahora más ligera, más viva, como si se hubiera reencontrado consigo misma. Mariana no lo vio de inmediato. Estaba de espaldas, concentrada en quitar hierbas malas de un cantero. Messi no se acercó, solo la observó durante unos segundos que parecieron eternos. Y entonces, ella lo sintió. Levantó el rostro, miró hacia atrás y lo vio. Al principio se quedó inmóvil. Luego, una sonrisa se dibujó en su rostro, tímida, pura, llena de significado. No hubo palabras, solo una mirada larga, llena de todo lo que no necesitaba ser dicho. Él asintió levemente con la cabeza, como quien dice, todo está bien, y ella sonrió con los ojos, como quien responde, sí, lo está. Y era cierto. No hacía falta nada más. No en ese momento. Porque el bien, cuando es genuino, no necesita titulares. No necesita cámaras, ni aplausos, ni etiquetas. Solo necesita existir. Y allí, en ese breve encuentro de almas, Messi comprendió algo más grande que cualquier trofeo. El mayor premio de la vida es poder mirar a alguien que un día sufrió y verla en paz. Se dio la vuelta despacio y se fue, sin alarde, sin que nadie más lo notara, y Mariana, aún arrodillada, volvió a cuidar las flores, con el corazón lleno, con el alma en oración, porque a veces todo lo que dos personas necesitan es una mirada y un amor que, sin promesas ni posesiones, permanece.